Oigan, hablando de diputados, de senadores, de sí, todo, claro. sí, hay que platicar sobre los fideicomisos. Vamos a cambiar el tema drásticamente porque se presentó ya el primer amparo colectivo contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, y yo creo que va a ser el primero de varios que van a venir porque ya sabe, pasó todo el proceso legislativo, se aprobó la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, que los trabajadores dicen, oigan, nada más que esos fideicomisos pagaban nuestras prestaciones, nuestras jubilaciones, nuestros servicios de salud, y esto no trastoca ni magistrados, ni jueces, ni los privilegios de los cuales tanto se ha hablado. ¿Qué pasa si esto ya pasó? Esto ya es un hecho, ya está en el Diario Oficial de la Federación, la extinción de los fideicomisos. Y para entender un poco mejor este tema, está con nosotros René Ramírez Benítez, nuestro abogado y académico de cabecera. Se les acabó su 20, ya está decretado, ya está en el Diario Oficial de la Federación, entran los amparos, ¿y ahora qué sigue? Bueno, primero antes que nada... Espera, deja que Ahí te está, prendan. ya Ahí te estamos prendieron ahora el sí. micro. Primero antes que nada, muchas gracias por la invitación, Gastón, Viri. Y efectivamente es un tema súper complejo ahorita que estamos dentro del gremio jurídico discutiendo, analizando qué es lo que viene. Primero hay que recordar que van a haber dos vías de defensa. Tanto la Asociación Mexicana de Juzgadores Federales ya anunció que va a apoyar los amparos presentados por los compañeros trabajadores de la base del Poder Judicial de la Federación, y también, por supuesto, ya se ha anunciado por parte de la minoría en el Senado que va a presentar una acción de inconstitucionalidad contra eso. ¿Okay? ¿Las dos caminan? ¿Tienen sentido? Las dos van a caminar, y ahorita vamos a ver por qué. Hay una gran discusión de por qué sí y hay una posición de que por qué no, evidentemente. Bueno, el primer tema, pues ya el pasado 27 se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya este decreto de reforma, por lo tanto ya tiene vigor, ya tiene vigencia. Todos los temas de defensa legal corren a partir del día 28. Entonces ya se presentaron los primeros amparos por parte de varios sindicatos dentro del Poder Judicial de la Federación, y ahorita lo más importante es ver quién está legitimado, por ejemplo, para presentar una acción de inconstitucionalidad. El 33% del Senado o la Cámara de Diputados. Ellos son los que estarían legitimados. En el Senado sí se cumple, son 42, 43, sí va a haber el porcentaje. Y pues bueno, también puede serlo la CNDH, no creo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vaya a impugnar. La Fiscalía General de la República, por supuesto que no creo que vaya a impugnar. El INAI tampoco creo que vaya a meterse. Sin embargo, pues creo que todo va a recaer en el Congreso, ¿no? Y particularmente en el Senado de la República. Ahora bien, tenemos aquí varios temas a analizar. Principalmente es qué es lo que van a impugnar las personas. Y hay que recordar que aquí se eliminaron más de una decena de fideicomisos. De fideicomisos, sí, claro. Pero no todos son lo mismo. Por ejemplo, hay un fideicomiso especial para las jubilaciones de los trabajadores. Ni siquiera para ya los rangos más altos, que son magistrados o ministros de la Corte, sino trabajadores de parte base. Operativa. Exactamente. Esos se eliminaron. Y son derechos adquiridos. Sí, claro. Porque muchos de ellos incluso ya percibían. Pero ¿qué pasa si yo meto mi amparo y qué sucede después? Ok. Ahorita, por ejemplo, ya se están analizando las admisiones. ¿Qué es esto? Pues si los poderes el Poder Judicial de la Federación puede analizar esos amparos. Todavía no hemos tenido ningún conocimiento de si haya reconocido la admisión de esas demandas. ¿Qué pasa si me imagino que es un juez el que decide esto? Exactamente. Si el juez dice, sí, admito tu queja, y ¿qué sucede? ¿Se echa para atrás lo de los fideicomisos? Excelente pregunta. Aquí hay una figura clave que creo que hay que explicar a la audiencia, que se llama suspensión. Muy sencillo, suena muy técnico, pero en realidad es que las cosas se queden como están hasta en tanto se resuelva, ¿no? Y aquí la clave va a ser... Estaban, exactamente. Aquí el tema va a ser la suspensión. ¿Van a otorgar las suspensiones contra la reforma? Si es así, los derechos van a poder, al menos los de los trabajadores, van a quedar salvaguardados momentáneamente. Si no es así, creo que ahí va a haber un problema, ¿no? Esto quiere decir que si sí se las dan, ya no se extinguirían algunos de esos fideicomisos. Exactamente, o al menos para esos trabajadores. Hay que recordar que en el juicio de amparo solamente tiene efectos para la persona que está impugnando. Que son un poquito más de 700 en este caso del primer amparo. Exactamente. También un tema importantísimo. Esto va a llegar a la Corte. Esto ya es un tema cantado y va a ser una gran discusión, y creo que va a ser una batalla muy fuerte. De las más fuertes que hemos visto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí el tema principal es ¿quién va a resolver la acción? Exacto, que era la pregunta que te iba a hacer. Bueno, aquí pues están formando parte del problema, ¿no?
Sin duda, ya se señaló que la Constitución señala a la Corte como el órgano máximo de interpretación de la Constitución. ¿Y eso no sería ser juez y parte? No tanto. Incluso en Estados Unidos existen precedentes desde el siglo XIX de que cuando existe algo que afecte al Poder Judicial, sea el Poder Judicial que resuelva. ¿No? Ya existe precedente y además es algo parte de la dinámica republicana y democrática de un Estado de Derecho. Pero a mí lo que me preocuparía es qué ministro va a resolver. Claro. Porque, exactamente. Y recordemos que hay un sistema de turnos. Por ejemplo, están los 11 y va consecutivamente. Si en dado caso... ¿A quién le toca? Llegara, por ejemplo, a la ministra Esquivel. Eso te iba a decir, ya sabía que por ahí iba el asunto. A la ministra Ortiz. ¿Pero sabemos a quién le toca? No. No, porque va consecutivamente. Como no se ha presentado, no sabemos cuál va a ser el turno. Entonces, a mí me preocuparía quién le va a caer. Recordemos, ¿se acuerdan en el año 2020 cuando se eliminaron 109 fideicomisos públicos? Por ejemplo, los del Fondo Nacional de Desastres, ¿no? Sí. En ese entonces le tocó a una ministra de este bloque minoritario de la Corte resolver si suspendía o no hasta en tanto la Corte resolviera la acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué creen que resolvió? No, pues no. Sí, que no. ¿Y qué sucedió cuando la Corte resolvió? Pues ya no habían recursos y por tanto pues ya no había nada que hacer. Ahora, aquí estamos platicando con René Ramírez, abogado y académico. Aquí hay algo que llama la atención. El porcentaje en las encuestas que sacaron ayer habla de una mayoría de la población que está de acuerdo con que le quiten los fideicomisos, lo que significa que no estamos entendiendo de qué se tratan los fideicomisos. Aquí lo importante es, el fideicomiso es una bolsa de dinero que han ido ahorrando quienes sean que la estaban ahorrando y que de repente se las quitaron. Esto a lo que voy, y es importante entenderlo, independientemente de que queramos o no queramos a los jueces, les están quitando dinero que era de ellos, y creo que eso aplica en muchos de los fideicomisos. Y incluye la pregunta también importante. Es que pareciera un robo, pareciera una situación arbitraria de robo de dinero del Poder Judicial. Y me parece que aquí también la pregunta es, ¿qué dinero se le está quitando? Por supuesto, cualquier poder es criticable. Es más, es deseable que la sociedad constantemente critique sus instituciones. Eso es deseable. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Es el diferenciador. ¿Cómo vamos a criticar al Poder Judicial? A través de sus sentencias. ¿Qué es un poder con excesos? Totalmente. Seríamos ingenuos decir que no. ¿Qué es un poder que puede mejorar? Desde luego. Por supuesto. Siempre. Ahora, ¿cómo se está haciendo esta crítica? Y cómo se está haciendo esta mejora me parece muy cuestionable, ¿no? Primero, ¿cuáles son los fideicomisos que están eliminando? Pues temas de pensiones, jubilaciones. A ver, decían, o el tanto tema que llamó en la Cámara de Diputados y en el Senado, que llamó mucho la atención, el tema de las casas, el tema de la vivienda. Y hay que recordarle a la audiencia por qué los jueces y magistrados tienen un apoyo de vivienda. Porque primero, muchos a ellos los trasladan dependiendo las necesidades de cada circuito judicial, ¿no? Hay unos con mayor demanda. Por ejemplo, el primero, que es la Ciudad de México, tiene una demanda impresionante. Y segundo, por ejemplo, los centros penales federales, o sea, los jueces que resuelven temas de crimen organizado. Por tanto, a ellos se les otorga unas cuestiones particulares. Desde luego. La vivienda especializada y por supuesto, seguridad. Así como el presidente, ¿no? Que pues, ahí lo tenemos en el Palacio. Que además, él tiene su seguridad en un tema de un fideicomiso que no es público. Entonces, creo que hay que empezar a cuestionar también qué fideicomisos no están sirviendo también o están en la misma tónica de lo que criticamos. Es que es igual de absurdo no querer cuidar a los jueces que al presidente. Es igual de absurdo no querer cuidar a un magistrado con la carga y responsabilidad que eso conlleva. Y son los mismos jueces y magistrados que durante la pandemia salvaguardaron la salud de los niños, obligando a las autoridades de salud a vacunarlos. Son los mismos jueces que están resolviendo temas de feminicidios, temas de crimen organizado. O sea, por supuesto, yo entiendo, yo soy el mayor crítico del Poder Judicial de la Federación. Para mí es un poder que también en muchos sentidos se ha quedado atrás, pero también me parece la institución que más ha avanzado. Y ojo, estamos criticando un tema de fideicomisos cuando nuestra Corte podemos decir más o menos que es hasta 1994, 95, donde funge ya como un poder autónomo. Y me parecería, si nos vamos más profundos, que es hasta el año 2011, cuando realmente el Poder Judicial de la Federación tiene un tema o ya obtiene una categoría de un poder de independencia, ¿no? Ahora sí. Pero imagínense, Estados Unidos lo hizo desde el siglo, ¿qué? ¿18? Sí, claro. René, ¿quiere decir que existe la posibilidad de que se frene o se suspenda el tema de los fideicomisos? Yo esperaría que cuando la Corte analizara el tema y cuando los juzgados de distrito, que son los jueces federales, resuelvan las admisiones de estas demandas que están presentando las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, otorguen la suspensión. Eso va a ser clave. Y segundo,
qué es lo que van a... lo importante aquí, por ejemplo, si nos está escuchando alguien, algún miembro del Poder Judicial de la Federación, lo más importante que va a tener que establecer es qué fideicomiso es el que le afectó. Ojo, no todos los fideicomisos le afectaron a todos los trabajadores. Sí, claro. Entonces, es importante para el colega del Poder Judicial de la Federación que detecte cuál de los fideicomisos es el que afectó sus derechos. Segundo, qué derechos afectó. Claro. Si, por ejemplo, fue el tema de pensiones, el tema de jubilaciones, bueno, vete contra la eliminación de ese fideicomiso. Pero lo saben hacer, son expertos en el tema. Por supuesto. O sea, esperamos de ellos ese comportamiento. Y más esa ¿Le materia. ves buen puerto a esto? Yo veo que por ahí hay una parte muy importante, que es este tema de la afectación de derechos laborales. Segundo, hay una clara intromisión a la independencia judicial. Claro. ¿Por qué? Porque se están resolviendo, el Poder Legislativo está resolviendo fondos del Poder Judicial. No está resolviendo otra cosa, sino del Poder Judicial mismo. Y tercero, las violaciones al proceso legislativo. ¿Qué es esto para la audiencia? Por ejemplo, existen pasos que se deben de cumplir para que una reforma sea válida. Muchos de esos pasos se omitieron. Se los pasaban por largo el triunfo, rapidez. tal cual. Claro. O sea, ¿cómo me imagino que un decreto de más de 1000 hojas fue leída en menos de 24 horas? No. Eso no sucede. Entonces, eso creo que va a dar pie a mucha discusión y a algo favorable. René, como siempre, gracias por ayudarnos a entender y te vamos a seguir molestando con este tema porque seguramente va a dar mucho de qué hablar y hay que estar pendientes como ciudadanía, tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias. Ninguna molestia, al contrario. Bueno, René Ramírez Benítez, ¿te podemos leer en alguna red social? Sí, en Facebook y en Instagram estoy como René Ramírez Benítez. Así, René Ramírez Benítez con Z, ¿eh? René Ramírez Benítez. Y con B grande.